Y le damos la gloria al Padre Celestial por permitirnos poder compartir de alguna manera en este inicio del 2026, este primer inicio del Shabbat con cada uno de ustedes, con la familia Sion, por cada uno de los miembros que el Señor ha permitido de que podamos permanecer acá, y oramos desde ya por aquellos que se van a estar uniendo a través de la parte presencial, inclusive a través de las transmisiones que se hace por Meet y por YouTube, que también eso va extendiendo la emisora del Evangelio a muchas otras naciones para conocer las instrucciones del Eterno sin contaminación desde la perspectiva que el Padre estableció, de la perspectiva hebrea, para la gloria y para la honra del Padre Eterno, el Padre Celestial. Voy a estar compartiendo con ustedes directamente lo que es la parashá. Hoy toca la parashá número 9. La parashá número 9, vamos a estar, colocamos un título que se llama Del manto al pozo. Dice, cuando Hashem guarda sus propósitos en el silencio. Esa es la parashá que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes para la gloria y honra del Padre Celestial, y colocamos en las manos del Todopoderoso, del Eterno, esta enseñanza, que esté cada uno atento a lo que vamos a ir compartiendo para la gloria y honra de su nombre. Entonces hoy toca la parashá, que es la parashá número 9. La parashá, ya saben que significa porción bíblica, y la parashá la hemos dividido más o menos en promedio en 7 partes. Esta es la parte número 3. Cada año vamos a estar, o cada ciclo de la parashá, mejor dicho, cada ciclo de la parashá, porque las parashá normalmente empiezan desde el mes de octubre aproximadamente. Por eso, a pesar que este el primer Shabbat del año civil 2026, ya llevamos 9 parashá para la gloria y honra del Padre Celestial. Entonces, ahí como ven, del manto al pozo, cuando Hashem, cuando el Todopoderoso guarda su propósito en el silencio como tal. Y estamos ahí teniendo en cuenta lo que es Génesis 37 del 23 hasta el 36. ¿Ok? Entonces, el propósito devocional, porque este es un tema más que todo devocional como tal. En esta enseñanza vamos a explorar cómo Adonai obra incluso a través de muchas veces de la injusticia humana. O sea, formando el carácter de aquel que ha sido llamado, que ha sido elegido por la gracia del Eterno, y avanzando en su plan redentor. Aun cuando parece que muchas veces el cielo, el Todopoderoso, guardará como ese silencio en medio de las circunstancias que vive la persona justa, hay un propósito atrás. Es precisamente ese trato que el Señor va enmarcando en nuestra vida. Hay momentos que uno está viviendo ese tiempo de prueba, pero ese tiempo de prueba en la cual el Padre va a estar tratando con nuestro carácter, o sea, el carácter que se va formando a medida de que uno va viviendo cada circunstancia. Nosotros no es que estemos llamando de alguna manera a de pronto que nos vengan circunstancias difíciles, nosotros no estamos para hacer eso, pero las decisiones que vamos tomando en la vida nos va llevando, nos va arrastrando quizás a algunas situaciones que amerita que nuestro carácter sea formado. Y muchas veces, a pesar de que suene de una manera injusta, de pronto ahí va un propósito del Padre Eterno a través de lo que Él quiere para nuestra vida. Muchos de ustedes y yo mismo hemos vivido momentos que no nos parece que moralmente haya sido correcto la forma, el proceder, de pronto en un tema laboral, un tema familiar o algún tema de índole secular. Nos toca aferrarnos directamente al Eterno y preguntarle para qué sucedió estas cosas, cuál es el propósito por el cual está sucediendo esto en mi vida, en qué yo debo mejorar. Ese es lo que amerita hoy en día este propósito devocional. Y la historia de José, que la hemos escuchado muchas veces, en el pozo nos revela verdades muchas veces profundas
sobre la formación espiritual. Es decir, la Escritura habla y dice, no siendo un neófito, implica un proceso enorme en nuestra vida. Nosotros pensamos que, bueno, listo, el Señor tocó nuestra vida. Yo recuerdo que un 8 de junio aproximadamente, hace ya un tiempo bastante largo, hace ya como 30 años, cuando yo llegué a la Iglesia Cristiana Asamblea de Dios acá en Cartagena, y que el primer día que yo llegué hubo realmente un toque especial de parte del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo en mi vida, pero ese toque lleno de convicción de poder seguir avanzando en las cosas, el conocimiento del Padre implicaba un proceso en el cual el Señor iba ahí limando y sanando y enfrentando muchas cosas de nuestra vida. Recuerdo el mismo pasado, circunstancias bastante adversas como tal. Es decir, ese toque que uno dice al Señor, el Señor me tocó, el Espíritu Santo llenó mi vida, pero implica también en la exposición de unas verdades muy profundas que nosotros a veces creíamos que era como que un tema muy natural en mi vida, ¿no? Que uno no relacionaba con cuestiones de pecado, y sobre todo muchos de ustedes y yo que de pronto no venimos de ninguna circunstancia amarrada a la droga, en un alcoholismo como tal, pero sí enfrascada en temas que tienen que ver con el mundo, con la práctica misma del mundo. Fuimos levantados, muchos de ustedes y yo mismo fuimos levantados con padres con unos valores muy, muy hermosos, pero con un desconocimiento de la escritura. Quizás vivían más la tradición religiosa que lo que era el fundamento mismo de la palabra. Entonces eso creaba que tuviéramos un vacío en nuestro corazón, que algo nos faltara. Y ese vacío nos lo permite ver el Padre Eterno para que le anhelemos. Y a veces permite ciertas circunstancias en nuestra vida que chocan con nuestras emociones. Así como Pedro fue quebrantado, cada uno de ustedes y yo fuimos quebrantados en algún momento. Y ese quebrantamiento traigo como colación un verdadero arrepentimiento, una techubá de regresar. Entonces, el sufrimiento de Redentor y la soberanía divina que opera más allá de nuestra comprensión inmediata. Descubriremos también que el pozo no es el final, es decir, hay momentos que tú tocas fondo, pero ahora lo que falta es comenzar a subir, sino el pasaje que el silencio de Hashem, del Eterno, no es abandonado, sino una formación, y que la injusticia humana no anula la fidelidad divina. Es decir, el hecho de que el hombre haya actuado de alguna manera, quizás de manera incorrecta en algunas circunstancias, no anula de alguna manera que existe una fidelidad. A veces creemos que el Padre no está ahí con nosotros, ¿no? Entonces, ese es el tema y el propósito en el silencio que muchas veces hemos vivido, y el texto que esa tercera parte está marcada desde Bereshit 37 hasta lo que es directamente el versículo 23 al 36. Entonces, hay un despojo de ese manto, del manto como tal, la identidad probada. En Génesis 37, los primeros versículos que vemos nosotros del 23 al 24, lo que es Ketonet Pasim, no es solo una prenda, no es solo un manto, sino un símbolo de elección, identidad y propósito. Los hermanos no comienzan arrojando a José al pozo, sino despojándolo primero de aquello que lo distinguía. Esto es muy interesante. Es decir, el hecho de tener un manto, que vemos ahí, Ketonet Pasim, es un símbolo de elección. Es decir, el manto reflejaba que el elegido, que el favorito para Jacob era José. O sea, era un sello distintivo. Nosotros tenemos el sello de Ruach HaKodesh, ¿verdad? La elección. Quizás para ellos no era algo de alguna manera visible si no tuviera un manto. Entonces el manto reflejaba que José era distinto a ellos. Nosotros, por mucho tiempo, la gente relacionaba de pronto el hablar en lengua como el sello distintivo de que el Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, estaba sobre nosotros. Pero realmente no es eso. Quizás para muchos de la gente en común se ve normal
pero hay aspectos distintivos que reflejan que somos elegidos. Primero, de pronto la forma a veces de hablar, a veces algunos términos que se nos pasan de manera inocente también, el hecho de no participar de ciertas cosas. Entonces hay sellos distintivos alrededor que de alguna manera la gente nota que no somos del común. No necesitamos decir continuamente aleluya, porque hoy en día aleluya lo dice mucha gente, o decir la sangre de Cristo tiene poder. Tampoco decir que reprendo esas palabras, porque hoy en día todo el mundo dice esas tres cosas que acabo de mencionar. Tengo muchos compañeros que dicen que reprendo esas palabras. Entonces, ya eso se volvió prácticamente una muletilla de todo el mundo. Tampoco es un sello distintivo de que en tu casa estén escuchando alabanza. Ya hay emisoras aquí en Cartagena que primero colocan alabanza y después colocan su música secular. Así que eso no es un sello distintivo hoy en día de que uno antes, por lo menos cuando yo estaba recién convertido hace 31 años, cuando uno escuchaba una casa donde estaba una alabanza, de pronto uno decía, uno se gozaba tanto, dice, ahí hay un hermano que también, ahí vive unos creyentes ya, pero hoy en día no, hoy en día realmente yo escucho alabanza en cualquier otro lugar, por allá está, ahí Pico que mete una alabanza porque le gusta, la niña de tus ojos, y comienza también el Pico a tocar la niña de tus ojos. Entonces, ya eso no es un sello distintivo. Entonces, el sello distintivo está más visual en el comportamiento que uno debe tener, en el entorno que uno tiene, en que nuestras palabras no sean palabras realmente que esté ligado a la vulgaridad, ni mucho menos, a tener cierta distancia con ciertas prácticas, ya la gente va notando algo, ¿ya? Entonces ya hoy en día se ha evolucionado y realmente cuál debe ser ese manto, ¿ya? Ese ketonet pasín que tenemos nosotros, que utilizaba lógicamente en este caso José. El bor, que es el pozo vacío, el texto especifica que no había agua en él. Sí, una imagen poderosa de abandono, silencio y espera. A Yosef no habla en el texto, el justo aprende a confiar aún sin explicaciones. O sea, hay momentos en la vida de que uno hace silencio, ¿ya? Hace silencio por las circunstancias, no es orgullo, no es altivez. Hay momentos en que es bueno ese silencio. O sea, no es necesario que tú lo comentes a los cuatro vientos, que sepan por la cual tú estás pasando. Es un momento de una intimidad tan tremenda. Hay gente que va a pensar que tú eres orgulloso porque no le cuentas lo que está pasando. No, no, eso no es orgullo. Es que tú necesitas ese momento de silencio. Ese momento de espera. Es necesario que tú, es un silencio en la cual tú estás comunicado con el Eterno. De pronto le comunicarás a tus pastores, a tus roes, y a veces ni siquiera le comunicarás. Pero aquel que realmente te escuche y aquel que es el dador de la vida, escucha hasta tu silencio, porque él escudriña lo más profundo de tu ser y él está ahí escuchando. Lo importante es que tu silencio no es un silencio que te agobie, sino un silencio que esté esperando y esté en la intimidad como ese tu espíritu hablando con el Padre. Quizá el silencio de verbal, en el sentido que no estás emitiendo palabras, pero en tu interior está en esa comunión tremenda con el Padre. Seguramente, después de esa comunión íntima, sin palabras, el Padre permitirá que comience a hablar con Él. Y tu silencio implicará un silencio con la gente del común, con lo humano, pero no habrá silencio con el Padre. Ya tú estás expresando palabras con Él. De pronto lo más cercano que puedes hacer es que después que hables con tu esposo, con las personas más cercanas, seguramente. Y el Señor después permitirá, si así Él lo desea, que se lo comunique a tus autoridades espirituales para que te apoyen en oración. Pero lo hiciste lo primero es acercarte a aquel que realmente te puede dar una shalom, una paz, y es el Padre Celestial. Entonces José estaba en ese bor, en ese pozo vacío,
en un pozo en la cual de pronto era muy angustioso estar en ese momento de silencio sin poder salir, la angustia. Yo que a veces tengo como que esa fobia a los ascensores, sobre todo a los ascensores que son pequeños, ¿no? Entra en mí como algo bien de temor cuando entro a los ascensores, que sobre todo cuando son muy pequeños. José, a pesar que Poto podía mirar a la del cielo, quizás no sabemos cuánto era la profundidad, pero se sentía quizás un vacío inmenso de no escuchar quizás a sus hermanos por un tiempo, o después escucharlos para ser vendidos. Entonces hay un principio espiritual es que antes de que Hashem exalte, permite que seamos despojados de todo aquello en lo que podríamos apoyarnos más que en él. El eco mesiánico, así como José es despojado de su manto, Yeshua fue despojado de sus vestiduras. Salmo 22, 18 y Mateo 27, 35 manda de que el Padre, lógicamente, Yeshua, la manifestación visible del Eterno aquí en esta tierra, también fue despojado de sus vestiduras. Vestiduras que representaban mucho, porque fue inclusive sorteada entre las personas que estaban al frente en el madero. Entrando al sufrimiento sin perder su identidad delante del Todopoderoso, delante de Hashem. Entonces, del pozo a esa venta, una venta dramática, una venta llena de tristeza, de agonía, sentirse un objeto. Entonces, hay decisiones humanas, hay soberanía del Eterno. En esos versículos 25 al 28, quiero que un momento para que tengamos de alguna manera una lectura también previa de lo que emana, todo lo que del texto bíblico, y tengamos una secuencia, porque si bien yo sé cuáles son los textos, me gustaría de alguna manera que ustedes vayan también leyendo. Sí, no salen todavía las letras, María, porque estoy buscando otra, en la versión bíblica, para poderle mostrar a ustedes el texto que estamos siguiendo, y ese texto que estamos siguiendo, ustedes puedan tener como que toda la lectura previa que aparece directamente en la enseñanza, que está en Berechí 37, en Génesis 37. Entonces voy aquí nuevamente a tener, a compartir toda la pantalla como tal, y en ese compartir de toda la pantalla para que ustedes puedan ver el texto bíblico. Ya ustedes aquí están viendo el texto bíblico, Génesis 37, porque quiero que sigan la secuencia. Mira que estamos en 37 a partir del verso 25, ¿verdad? A partir del verso 25. Entonces, a partir del verso 25, miramos aquí, dice, luego se sentaron a comer pan y alzando sus ojos, vieron una caravana de ismaelitas que venían de Galat, llevando en sus camellos especias, bálsamo y mirra para hacerlos bajar a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestros hermanos y ocultemos su sangre? Vendámosles a los ismaelitas y no sea nuestra mano contra él, pues es nuestro hermano. Nuestra carne y sus hermanos obedecieron. Y cuando pasaron los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna, lo subieron y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Ya. Entonces vemos ahí, para que vayan viendo la secuencia como tal. Mientras José está en el pozo, los hermanos se sientan a comer, y una imagen devastadora de insensibilidad espiritual. O sea, no están mirando lógicamente el sufrimiento, ellos están tranquilos como si nada pasara. Y Judá propone venderlo preguntando qué provecho hay, qué ganancia realmente. José es vendido por 20 piezas de plata, el precio establecido por un esclavo joven,
según Levítico 27:5. Eso es muy importante. O sea, no fue un acto así deliberado, que tenían que ser 20 piezas de plata, sino que había, lógicamente, algo ya previamente establecido. Los ismaelitas y los madianitas se convierten en instrumentos del plan divino aún sin saberlo. Sí, esos dos grupos que intercambian o pasan directamente como comerciantes, ellos ofrecen para tener una ganancia y vender a José como esclavo, como tal. Miren el tema que es también impactante y es directamente una imagen que es muy de insensibilidad con que retenían los hermanos al respecto. Entonces, en el versículo 29 al 36, vamos a leerlo primero para poder tener toda la secuencia. Y cuando Rubén volvió a la cisterna, es aquí que José no estaba en la cisterna. O sea, recordemos que Rubén es el mayor, entonces rasgó sus vestidos y se volvió a sus hermanos y dijo, el muchacho no está. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces tomaron la túnica de José y degollando un chivo de las cabras, empaparon la túnica con la sangre. Luego enviaron la túnica de rayas de colores y la hicieron llegar a su padre. Y dijeron, hemos hallado esto, reconoce pues y ve si es la túnica de tu hijo o no. Y la reconoció y exclamó, es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo habrá devorado. Sin duda José fue despedazado. Entonces Jacob rasgó sus ropas, puso tela de saco en sus lomos e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Y se levantaron todos sus hijos e hijas a consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y dijo, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol. Y su padre lloraba por él. Mientras tanto, los madianitas lo habían vendido en Egipto a Potifar, eunuco de Faraón, jefe de los guardias. Aquí hay una descripción muy importante. Entonces vemos aquí varios aspectos interesantes. Reubén, que es el nombre hebreo, vuelve la oportunidad perdida de rescatar a su hermano. 2, el engaño, la túnica manchada con sangre de cabra. Vemos, Reubén vuelve, el engaño. Jacob reconoce, pero no disiere la verdad completa. Reconoce lo que hay en el manto. Y Joseph es llevado a Egipto como esclavo, pero Hashem va delante de él. O sea, él regresa al pozo y descubre que ya Joseph no está. La oportunidad perdida de hacer lo correcto. Ese es el momento en el cual seguramente Rubén, no sé, dándole tiempo a que los hermanos meditaran para que él regresara y después se le pasara a los hermanos lo que tenían, la rabia que él tenía, porque igualmente Rubén era hijo de Lea, ¿no? Era hijo de Lea y seguramente los que estaban ahí y Yehudá, que era también hijo de Lea, fue el que propone de alguna manera la venta. Es decir, está involucrado Rubén, hijo de Lea, y Yehudá, hijo de Lea. Eran los que estaban de alguna manera, un lado Rubén para que se le apaciguara la rabia a todos sus demás hermanos, y otro caso que es Yehudá, que implica algo bien tremendo. Es porque Yehudá, que Judá al final de cuentas es quien termina decidiendo vender a José por 20 monedas de plata. Y hay una conexión muy interesante, porque ustedes se dan cuenta que los que regresen del cautiverio de Babilonia, a final de cuentas, es la tribu de Judá, precisamente la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá es que salen gran parte de lo que son los saduceos. Y esos saduceos, con una parte de los fariseos, son los que terminan incitando a todo el pueblo para que decida entre Barrabás y Yeshua en ese momento. Es decir, hay una línea tremenda. También hay un tema interesante. ¿Por qué? Porque los saduceos son los que le dan la plata a Judas Iscariotes también para vender a Yeshua. Entonces, hay mancha con sangre de cabra creando un engaño ritualizado. Jacob reconoce la túnica de su hijo, pero no logra discernir esa verdad detrás del engaño. Su dolor es profundo y generacional. Descenderé enlutado al Sheol, dice, rehusando ser consolado, es decir, al lugar
donde están los muertos. Realmente Sheol no es ninguna referencia a infierno, ni mucho menos. Mientras tanto, José llega a Egipto como esclavo. El texto no menciona a Elohim explícitamente en estos versículos, pero su ausencia aparente es en realidad su presencia silenciosa obrando en lo invisible. Es decir, el texto no dice y la mano de Elohim estaba ahí, tal cosa, no. Hay un silencio tremendamente, pero un silencio en el cual seguramente está fortaleciendo a José bajo las circunstancias que le va a tocar vivir, porque está dentro de ese plan divino del Todopoderoso. O sea, el silencio convertido en parte de ese plan de Dios, pero también la insensibilidad humana siendo utilizada por todo el propósito del Señor. Entonces, hay varias lecciones que entendemos dentro del pozo, que es lo que más me interesa en muchos de estos aspectos devocionales. La formación en el silencio. El despojo necesario. Hashem permite que seamos despojados de nuestras seguridades humanas para que aprendamos a depender únicamente de él. Esto es muy interesante. Hay momentos que nosotros, si usted lo sabe muy bien, muchas veces hemos estado capacitados, no solamente mi persona, sino el equipo que lógicamente nos rodea, son personas muy capacitadas, pero todos nosotros hemos vivido circunstancias en que a pesar de nuestra capacitación universitaria e inclusive hasta teológica, hay momentos que el Señor permite que seamos despojados y despojados del lugar de confort, de esa seguridad humana, para que solamente lo único que veamos sea su mano. Es decir, a veces no tiene que ver ni siquiera una buena hoja de vida que tengamos, que yo la recomiendo, que estemos siempre actualizándonos, pero hay circunstancias en las cuales la mano del Eterno es que determina todas las cosas. Es decir, a veces una enfermedad, a veces circunstancias de desempleo. Hay muchas cosas por las cuales uno puede hacer un recorrido en nuestra mente, que hemos sido despojados de esa seguridad humana y quedamos como en un momento a veces de incertidumbre. Es decir, lo que decía una vez, a veces Pedro, siendo un pescador, es despojado de esa seguridad humana en el mar. Es decir, siendo un hombre pescador que se levantó en el mar, ¿cómo es que está pidiendo ayuda porque se está ahogando? No, de pronto aquí puede decir que le dio un calambre, pero la circunstancia implica que en ese momento su capacidad natural adquirida no era suficiente, sino la dependencia completa hacia el Eterno. Eso es lo que el Señor nos ayuda. O sea, hay momentos, no basta la universidad, no basta tus estudios teológicos, lo que basta es la presencia del Padre en nuestra vida. Entonces, de Él prácticamente dependemos únicamente de Él. El manto de José representaba su identidad y favor, pero tenía que aprender que su verdadera identidad estaba en Hashem. Es decir, hay momentos que los títulos a veces creen respaldarnos, ¿no? El Señor le decía a los fariseos, si fueran hijos de Abraham, ellos se jactaban de que decían, somos descendientes de Abraham, pero entonces él le demostraba, dice, si fueran hijos de Abraham, las cosas de Abraham lo hicieran. De pronto a veces los sexilló tan extremos, tan largos que utiliza mucha la gente. A veces es necesario desprendernos de ciertas cosas para saber que nuestra verdadera identidad está en el Todopoderoso, en el Eterno. No estamos haciendo una crítica desde el mandamiento, que es necesario tener los sexilló, sino cuando muchas personas utilizan los sexilló más como que lo reconozcan a él. Es el mismo caso de pronto del talío o la kipá, que busca una identidad más externa que la identidad verdadera, que es la interna y sobre todo la mostrada por los frutos dignos de arrepentimiento. Hay un silencio formador, el pozo vacío sin agua representa esos momentos donde no escuchamos la voz de Elohim claramente. Pero el silencio no es abandono, es el espacio donde se forja la emuná más profunda y la confianza más sólida. En los momentos que uno piensa que está solo, en ese momento en donde se desarrolla mucho más en la dependencia espiritual para el Todopoderoso. Y ese propósito oculto, José no podía ver el trono desde el pozo, solo veía oscuridad y abandono. Pero Adonai ya veía a Egipto como instrumento de salvación para toda una nación. El sufrimiento presente prepara esa gloria futura como tal.
Entonces, vamos a hacer una actividad rápido por chat. Prepárense con todo lo que hemos ido avanzando. Y la actividad, y quiero que interactuemos aquí de manera muy chévere, muy bonita. La pregunta es, miren la pregunta, ¿qué manto representa hoy tu seguridad? ¿Qué manto representa tu seguridad? En el chat, cada uno de ustedes escribe una sola palabra. ¿Qué representa un manto actual? De pronto tu manto actual es tu posición, de pronto económica, de pronto el empleo que tú tienes, es decir, el ser reconocido, el control, tu título, tu estabilidad o ser aprobado. Es decir, en este momento, ¿qué representa para ti el manto que tú tienes? Es posible que hoy lo que te refleje seguridad es porque tienes un buen salario, porque tienes un buen empleo, tienes un buen cargo, porque tienes título universitario, porque eres reconocido de pronto en la quejila y fuera de ella. Entonces, quiero que hoy en ti, fuera de Hashem, fuera del Eterno, para ti que está representando tu manto. Tu manto no es la vestimenta, sino que hay algo que hoy a ti te está dando seguridad. Y no vamos a entrar en los aspectos religiosos, no, que la seguridad mía la tengo en Hashem. Eso es una respuesta lógica y efectiva y maravillosa y bonita. Pero hay cosas en nuestra vida que a veces reflejan, a veces por lo menos a mí me refleja a veces tranquilidad es la hoja de vida que yo tengo, de pronto los títulos adquiridos, de pronto refleja mi seguridad, de pronto mi seguridad refleja de pronto mi propia familia, ¿ya? ¿Ya? Eh, Ahora bien, Paulita dice estabilidad, pero ¿qué es lo que te da estabilidad a ti? O sea, tu manto no es la estabilidad. Tu manto puede ser el empleo que tienes, a eso me refiero. ¿Qué es lo que te está dando a ti estabilidad? Que de alguna manera está siendo reflejada en ti como es ese manto tuyo. Pero digo, reconocimiento, control, tienes todo controlado, tienes títulos universitarios, tienes estabilidad, tienes alguna aprobación, tienes un buen salario, o de alguna manera tu manto es que tienes papá y mamá que te respaldan. Entonces quiero que Martica dice mi familia, muy bien, excelente. Ese otro lado, muy interesante, ¿por qué? Porque de pronto mi confianza, empleo, dice José Fernando, el empleo que tienes de este momento. Daira dice mi familia, muchas veces eso, el haber logrado, alcanzado por los títulos, muy bien, es decir, eh, respaldo, dice María Victoria, es decir, hay algo que a uno lo llena de confianza y sabemos que no podemos apartar nunca a Adonai, pero hay algo que cuando tú llegas a la casa, el cita dice mi familia, muy bien, que tú te llenas de confianza y decir, esta es mi motivación. A Tony José, precisamente su señora madre, muy bien, Tony, a los hijos, a María Victoria, a Javier, la ayuda de su esposa, muy bien, exactamente. O sea, uno aquí se está despojando de la religiosidad, porque sabemos que hay cosas, Santiago, mis padres, muy bien, hay algo que te brinda seguridad, que tú sientes que nos queda en el aire. Y si, yo sé que tengo una familia que me va a respaldar, tengo unos padres que me van a respaldar. Acá te dice un empleo, muy bien, exactamente. Aquí estamos hablando de manera muy natural. Lenny dice su esposo y su hijo. Muy bien, exactamente, correcto. Geovaldi dice mi familia. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque eso muchas veces es nuestro manto y es un valor precioso que uno tiene. Mira que Jacob, no solo a José le quitaron el manto y lo llevaron a Egipto, va a depender del Señor, pero a Jacob le quitaron el hijo momentáneamente. Quizás el hijo para él representaba ese control, esa estabilidad. Ahora bien, yo quiero, Vane dice el apoyo de su esposo y su madre, excelente, así es. Y estamos
Pastor, se le apagó el sonido. Hay algo en mi vida natural que refleja también como una seguridad, ¿verdad? Esto es lo bonito de lo que estamos compartiendo. Porque nadie, o sea, nadie va, yo creo que nadie va a dudar de que hay circunstancias personales que son nuestra fuente también de motivación en mi vida. Mi motivación primera es el eterno, eso todos lo sabemos nosotros, eso es algo como dice, ay, eso lo sabe todo el mundo. Pero hay temas naturales que representan para ti seguridad emocional. Seguridad emocional. Y eso es duro. Ahora bien, quiero cerrar esta con otro punto y quiero que participen bien manera. ¿Qué ocurre cuando Hashem permite que ese manto sea quitado? O sea, imagínense ustedes que todo lo que ustedes han mencionado ahí, que el Señor lo guarde y pedimos que guarde nuestra familia, que guarde nuestros padres, que guarde a nuestros hijos, ¿verdad? Tú no has pensado un momento así cuando tú estás meditando, se vienen pensamientos a veces, a uno se le viene pensamientos a veces bien fuertes en torno a algún miembro de la casa y a uno se le sale las lágrimas, parece que estuviera uno viviendo. Dice Polita, se me cae el mundo encima. Mira Tony José, lo que representa para Tony su señora madre, que uno la conoce bien, es algo impresionante. O sea, que ese manto queda desarmado, dice Javier Feria. O sea, nada más compensarlo, amado, con lo que ustedes mismos escribieron hoy. Estamos empezando un año, uno clama, seguramente usted el 31 de diciembre, antes de las 12 o después, Señor, guarda a nuestra familia. ¿Por qué oramos? Por ese manto. Le pedimos a al Eterno, que resguarde quién, el manto que tengo, el manto que me da estabilidad. ¿Se da cuenta? Nosotros oramos por el manto. Oramos por mi familia, porque eso refleja para mí mi estabilidad emocional. Oramos por nuestro empleo, porque refleja mi estabilidad económica, ¿verdad? Oramos por nuestras madres, porque reflejan un sostenimiento emocional para nosotros, lo que representan nuestras madres para nosotros. Eso es algo maravilloso. Nuestros padres, o sea, hay padres que son, mejor dicho, un apoyo en su forma, ¿verdad? Eso es tremendo. Usted se imagina ese momento donde a José se le quitó el manto, pero a Jacob se le quitó también su manto, que era su hijo, que era su hijo predilecto. Se le derrumbó completamente la vida. La salud puede ser también un manto. Es algo que es impresionante cuando tú tienes como manto la salud, cuidarte, y de pronto viene ese momento que se te quite ese manto y comienza a aparecer ciertos momentos, y dice, wow, o sea, estoy dependiente del Todopoderoso. O sea, usted lo han dicho ahí, o sea, yo creo que nosotros lo hemos pensado, se nos pasa a veces por la mente cosas que uno no podría muchas veces vivir sin esas personas que son nuestro manto. Y no estamos idolatrando, sino porque hemos aprendido a que primero es el Todopoderoso. Pero hay cosas a nuestro alrededor que reflejan mucha estabilidad en nosotros, mucha estabilidad. Y la familia, los padres, los hijos, reflejan una estabilidad emocional tremendamente y una motivación que el mismo Padre nos da a nuestra vida. Y que de alguna manera el empleo, porque hay cosas que tú adquieres y yo adquiero a través del empleo. El Señor nos regala el empleo y con ese empleo tú tienes, llegas a adquirir una vivienda, llegas a adquirir ropa, llegas a disfrutar ciertos momentos, unas vacaciones, un buen restaurante, una salida. Es decir, llega el momento que hay temas que son complejos y el quitarse ese manto llamado empleo repercute un momento duro para nuestras vidas. Entonces, creo que ayudó a que uno se identificara el momento que está viviendo José, pero también el momento que está viviendo Jacob, porque a ambos le quitaron el manto, ambos le quitaron digamos, el hecho de ser diferente, elegido. A José le quitaron la condición de ser elegido para llevarlo a ser esclavo.
Y el manto de Jacob era que le quitaron el hijo predilecto. Y eso fue durante aproximadamente más de 20 años. Entonces, esa participación fue maravillosa, amado. Ahora hay unos paralelos rapiditos de Yosef a Yeshua. Después de vestidura, Yosef fue despojado de su manto de colores, Yeshua fue despojado de sus vestiduras antes de la crucifixión. El Salmo 22, 18 y Mateo 22, 35. Fue vendido por plata, Yosef fue vendido por 20 pesas de plata, que era lo que representaba la venta de un esclavo, y Yeshua fue traicionado por 30 pesas de plata. Está Zacarías 11, del 2 al 13 y Mateo 26, 15. Y del pozo al trono. Yosef descendió al pozo y fue saltado al trono, y Yeshua descendió a la muerte y resucitó en gloria. Hay una canción muy hermosa que uno cantaba y sigue cantando: dejaste el trono para mostrarnos la luz. Y habla ese recorrido. Esa es una canción bien hermosa que habla de todo el proceso de la redención que hace Yeshua en nuestra vida. Ambas historias revelan el patrón redentor de Hashem. El sufrimiento del justo no es el final, sino el camino hacia la salvación de muchos. Lo que los hombres intentan para mal, Elohim lo transforma para bien y para cumplir sus propósitos eternos. Y nuestra conclusión, amados, la Parashá Vayeshev nos recuerda verdades eternas que transforman nuestra perspectiva del sufrimiento y la espera. El pozo no es el final. La circunstancia que tú y yo podemos estar viviendo no es el final. Es parte de ese trato del Señor para nuestra vida. El Señor está utilizando una circunstancia en tu vida y en mi vida, pero nosotros estamos dentro del propósito del Padre Celestial. Ahí levantamos carácter. Es más, puede haber momentos de dificultades emocionales, dificultades de familia, a veces temas inclusive de separaciones de pareja, pero esa circunstancia que tú estás viviendo no es el final. Tú es el momento en que tú te vas a levantar. Tú te vas a levantar porque tú eres parte del llamado que Dios tiene para poner de propósito. O sea, tú eres una persona elegida. José fue elegido, pero el final, el pozo no fue el final. La cárcel no fue el final. Las circunstancias que vivió no fue el final. Era parte de ese propósito. Que en el momento estamos sufriendo, sí, claro. Que cada uno de esos momentos uno tiene tristeza, tiene llanto y tiene sufrimiento. Pero al final va cumpliendo ese propósito divino que Dios tiene para nuestra vida. Que el silencio de Hashem no es el abandono. Que hay momentos que tú no logras de pronto escuchar que la voz de Dios audible, o de pronto no sientes que el texto bíblico te está hablando. No, hay un momento de intimidad que debes aprovechar. Ese silencio, aprovéchalo y hablas tú con él. Ese no abandono, sino formación del carácter. Y que a veces la injusticia humana no anula la fidelidad divina. Van a ver a tu alrededor personas que van a actuar moralmente incorrectas, sin temas legales, contratos que no son adecuados, pagos que no son adecuados, pero eso no anula la fidelidad divina del Padre Celestial. Yosef no veía el trono del pozo, solo experimentaba oscuridad y abandono. O sea, hay momentos que uno no alcanza a ver ese gran propósito de Dios en nuestra vida. O sea, nosotros lo podemos decir con palabras, pero cuando estamos viviendo las circunstancias vemos muchas cosas oscuras. Vemos abandono, vemos el dolor inmenso. No tenemos claridad de ver ese propósito. Adonai ya veía a Egipto como instrumento de salvación para toda una nación, la nación que iba a ser Israel a futuro. Y la aplicación final es que donde hoy solo ves pérdida, el Todopoderoso Adonai Hashem está escribiendo la redención. Donde hoy tú ves quizá enfermedad, el Señor está escribiendo una redención para tu vida. Donde hoy tú estás viendo separación, el Señor está escribiendo redención para tu vida. Donde tú estás viendo desempleo, el Señor está escribiendo una redención poderosa para tu vida. El Señor está ahí. Este es un momento tremendo, amados. Un momento profético para ti, en el momento en el cual Dios está entregando una palabra para tu vida. Es decir, la circunstancia que tú estás viviendo, que puede ser la de mayor grande, la menor, esa dificultad que estás viendo con tu familia, es porque el Todopoderoso está escribiendo la redención para ti.
Es el momento en el cual esta palabra te llena, aleluya, te llena de mucha fortaleza bajo las circunstancias que estás empezando. Quizás empezaste este año con las mismas dificultades con las cuales terminaste, pero esta palabra te llena, te llega a tu propio espíritu para que de alguna manera te levantes, porque el Señor está escribiendo la redención para ti, aleluya. Bendito es tu nombre, Padre Celestial. Padre, te damos la gloria a ti, Padre. En este momento te damos la exaltación y la alabanza. Gracias por esta palabra que tú estás permitiendo en nuestra vida, Señor. Esta palabra de alguna manera que nos sustenta, nos fortalece, Señor. Aquí hay personas, Señor, que están viviendo circunstancias que en la intimidad ellos las han puesto con el Padre Eterno. Pero eres tú que estás escribiendo esa redención, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder recibir esa shalom, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Rey de Gloria. Te damos a ti la exaltación y la alabanza. Bendito es tu nombre, Padre. Se levanta, Señor, se levanta cada familia, se levanta cada persona que está en este lugar, Señor, que ellos están colocando en tus manos. Coloca en las manos del Eterno esas circunstancias que tú estás viviendo. Porque hay milagros poderosos. Hay milagros de sanidad, hay milagros de empleo, hay milagros de restauración, porque así como José fue restaurado en medio de las dificultades, el Señor en medio de la dificultad le colocaba gracia. Tuvo gracia aún en la casa de Potifar, tuvo gracia aún en medio de la cárcel. Es decir, a pesar de tuvo momentos duros en su vida, la presencia del Padre, la Shekinah del Todopoderoso no se apartó de él. Aún está la gracia del Eterno sobre tu vida, a pesar de cualquier circunstancia de tristeza, de soledad, de abandono en la cual te sientas, para la gloria y honra de su nombre. Padre, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, devocional para mis hermanos, por esta paracha, Rey Eterno, y para mi vida, Señor. Nos aferramos a ella, Señor, a tu presencia, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Aleluya.